Hola, mi nombre es Marisol, bienvenidos a su canal Conociéndote Jesús en tu palabra. Y pues el día de hoy vamos a empezar a ver cómo podemos buscar en la Sagrada Escritura una cita bíblica. Y empezamos con estas dos páginas de ejemplo para saber cómo está compuesta una página de nuestra Sagrada Escritura. La mayoría de las versiones de la Biblia tienen todos estos componentes. En algunas puede variar la ubicación, pero la forma de encontrar es la misma, la forma de buscar una cita bíblica. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de dos páginas. Estamos en el libro de San Mateo y lo podemos ver el nombre en la parte superior, tanto izquierda como derecha. A un lado del nombre del libro tenemos dos números separados por una coma. Esto quiere decir que el primer número es un capítulo y el segundo número es un versículo. En la parte izquierda nos quiere decir que esta página inicia en el libro de San Mateo, en el capítulo 20, pero el versículo 29. Y como podemos ver, ahí está un número chiquito, 29. Del lado derecho tenemos el nombre del libro, que es San Mateo, capítulo 21, versículo 31. Y esto quiere decir que esa página termina en el versículo 31. Bueno, ahora, ¿qué es el capítulo? El capítulo es el número grande del texto sagrado. Como podemos ver aquí, está el 21, es más grande y está en negritas, ¿sí? El versículo los versículos son los números pequeñitos. A un lado del 21, grande, tenemos un número chiquito. Ese es el versículo. Entonces, todo el texto se conoce como texto sagrado o perícopa. En este ejemplo de este texto, tenemos una línea que separa el texto sagrado de las notas exegéticas. Como podemos ver, las notas exegéticas son las letras más pequeñitas. ¿Y qué son las notas exegéticas? Bueno, pues es la explicación del texto sagrado. Por eso vamos a ver que en la parte izquierda tenemos un número 21, una coma, un 1-11. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esta explicación que tenemos de la línea para abajo nos va a explicar lo que abarca el capítulo 21 del versículo 1 al versículo 11. Estas letras chiquitas es la explicación de lo que tenemos en la parte de arriba. Ahora, vamos a ver los diferentes signos de puntuación de una cita bíblica. Vamos a empezar con la coma. La coma es la que separa un capítulo de un versículo. Aquí, por ejemplo, tenemos abreviado Génesis con la G y la N. A un lado tenemos el número 2 y tenemos una coma. Ahí es donde sabemos que este número es un capítulo, es el número grande dentro del texto sagrado. Entonces vemos, es el capítulo 2 y el versículo 7. ¿Qué se va a leer en esta cita? Bueno, voy a buscar el capítulo 2 y voy a leer solamente el versículo 7. Ahora voy al guión. El guión tiene dos funciones. La primera función es separar versículos. Como podemos ver, tenemos el ejemplo. Génesis, capítulo 2, sé que es un capítulo porque está la coma, y tengo el versículo 7 al versículo 17. ¿Qué quiere decir? Que voy a leer todo lo que hay entre el versículo 7 y el versículo 17. Voy a leer el 8, el 9, el 10, etcétera, hasta llegar al 17. ¿Dónde termino? Donde empieza el número 18. Ahí termino. Ahora, la otra función del guión es separar capítulos. Por ejemplo, aquí podemos ver la abreviación del libro de Esdras. Es capítulo 4, versículo 8, y tengo un guión. Y luego tengo un 6 y una coma. Cuando después del número está una coma, sé que este es capítulo. Y después de ella sigue un versículo que es el versículo 18. ¿Qué quiere decir? Que voy a leer Esdras, del capítulo 4, del versículo 8 al capítulo 6, versículo 18.
Voy a leer todo el capítulo 5, ¿sí? Bueno, en la parte de abajo tengo el punto que indica el salto de un versículo a otro. Y vamos a ver el ejemplo. Tenemos Génesis, capítulo 2, versículo 7 y versículo 10. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a leer lo que hay en el versículo 8 ni versículo 9, solamente voy a leer el versículo 7 y el versículo 10. El punto y coma tiene la misma función que el punto, pero en capítulos. Vamos a ver el ejemplo. Génesis, capítulo 2, versículo 7 y capítulo 3, versículo 2. No voy a leer lo que hay entre el versículo 7 para llegar al último versículo, para llegar al 3. Nada más voy a leer 2 versículos. ¿Cuál? El versículo del capítulo, el capítulo 2 del versículo 7 y el capítulo 3, versículo 2. Ahora, en algunas Biblias, y sobre todo las más nuevas, tenemos ya en los textos que son muy grandes una separación por letras. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo. Génesis, capítulo 2, versículo 2, parte 2 o parte B. ¿Cómo puedo saber cuál es la parte B, cuál es la parte A o cuál es la parte C? Regularmente se divide por punto y seguido o por punto y aparte si el texto es muy, muy amplio. Bueno, pues esto sería la manera rápida de cómo buscar una cita bíblica en nuestra Biblia. Les agradezco mucho su atención.